Increíble. Así terminó en caos la localidad de Comas, en Perú. Una batalla campal estalló cuando mototaxistas se enfrentaron a delincuentes que pretendían cobrar cuotas a la fuerza. Lo que comenzó como amenazas terminó en disparos, incendios y violentas trifulcas. Todo ocurrió en la calle Lucuriado, en Comas. Atención a este momento. El más gallito de la cuadra, decidido a intimidar a un mototaxista, se acerca con un arma en la mano y lo amenaza sin titubear. La escena parecía estar bajo su control, pero no contaba con lo que venía detrás. Por la espalda, sin camiseta y con aparente calma, otro mototaxista se aproxima y se coloca justo detrás de él. Disimula, espera el instante preciso, y en cuestión de segundos todo cambia. Le arrebata el arma. La ventaja desaparece. El supuesto dominante pierde el control. El que era el más gallito pasa a ser totalmente sumiso. En ese momento, otro individuo aparece prácticamente de la nada y aprovecha la situación. Se acerca y comienza a propinarle su paga, pero no se trata de dinero. A golpe limpio le dejan claro que están cansados del abuso. De tal manera que el individuo pierde la estabilidad y cae al piso, completamente superado. El hombre que había tomado el arma la encasquilla y efectúa una detonación, como una advertencia final para terminar de aclararle las ideas al delincuente. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Horas más tarde, los mismos sujetos regresaron con represalias. Incendiaron las mototaxis de estos trabajadores y realizaron disparos contra sus viviendas, en un claro acto de intimidación por lo ocurrido con su compañero. La violencia escaló y el temor volvió a apoderarse de la zona. Todo el caso ya se encuentra bajo investigación policial para identificar y capturar a los presuntos extorsionadores y esclarecer completamente los hechos. Pero algo parece haber quedado claro para ese individuo. Intentar cobrar cuotas en estas calles no sería tan sencillo como pensaba. Pablo, 7:15 de la mañana. La cámara de seguridad registra el inicio de un día que parecía completamente normal en esta tranquila calle residencial. Hay poco movimiento y el ambiente es el habitual de las primeras horas del día. Un vecino saca su vehículo de la cochera, cierra el portón y realiza una acción cotidiana. Coloca una cadena sobre la acera frente a la entrada del garaje para señalar que allí hay salida de vehículos y evitar que alguien estacione bloqueando el acceso. La escena continúa en calma. En la parte superior de la imagen se observa a otro residente junto a un automóvil con la puerta abierta. En un momento levanta el capó, aparentemente revisando algo en el motor. Nada parece fuera de lugar, pero esa tranquilidad dura apenas unos segundos más. Cuando el hombre se dispone a entrar en el vehículo blanco, todavía con la puerta abierta, una figura vestida de oscuro aparece repentinamente en el encuadre. Se acerca con rapidez y, en cuestión de instantes, ocurre la agresión. Las imágenes muestran una acción directa, inesperada y extremadamente peligrosa. Según la información disponible, el hombre que se encontraba dentro del automóvil sería un agente policial. Tras el primer disparo realizado por el agresor, el oficial reacciona de inmediato y responde efectuando varios tiros. El atacante resulta alcanzado y queda en el lugar sin poder retirarse. El policía desciende del vehículo y observa el entorno con cautela, revisando los alrededores como si buscara posibles cómplices o cualquier otra amenaza cercana. En otro ángulo se aprecia cómo el agente vuelve al automóvil, toma su teléfono celular y comienza a comunicar lo sucedido, solicitando asistencia y dando aviso a las autoridades. Minutos después, una vecina se acerca al portón de su casa, alertada por el sonido de los disparos, intentando comprender lo que acaba de ocurrir. Con la situación bajo control, el agente permanece en el lugar a la espera del apoyo policial. El atacante fue trasladado a un hospital donde finalmente no logró superar la intervención. Observen esta rápida e intensa situación que vive este individuo al bajarse de su vehículo frente a la puerta de su residencia. En la localidad de Botafogo, Río de Janeiro. De manera repentina, una motocicleta aparece en la escena. Los ocupantes se acercan directamente hacia él y, sin siquiera descender de la motocicleta, uno de ellos le apunta con un arma. La reacción del hombre es inmediata. Con reflejos rápidos desenfunda su revólver y en ese instante se produce un intercambio de disparos. Durante la situación, el hombre recibe una detonación en una de sus piernas. Mientras tanto, los delincuentes intentan escapar. En ese momento, el acompañante resulta alcanzado por la espalda y cae en el lugar. La escena continúa durante algunos segundos más. El hombre sigue efectuando detonaciones intentando también alcanzar al conductor de la motocicleta, que finalmente logra escapar del sitio.
Después de lo ocurrido, el hombre reporta rápidamente lo sucedido y recibe atención médica por la lesión en su pierna. El individuo que cayó en el lugar es trasladado a un hospital, donde finalmente no logra superar los hechos. Mientras tanto, el otro individuo que consiguió escapar está siendo buscado por las autoridades. El 12 de mayo de 2025, en pleno día, una llamada activó las alarmas policiales por un supuesto caso de violencia doméstica. El informante aseguró que un hombre y una mujer discutían en un centro de transporte. No se identificó, pero afirmó que la situación empeoraba y pidió el envío inmediato de patrullas. Minutos después se confirmaría que no existía tal hecho. Había sido una falsa alerta para atraer a los agentes al lugar. Los oficiales llegaron a la dirección indicada y se acercaron a un hombre que permanecía allí, con gorra y mascarilla cubriendo parte de su rostro. Lo que sucedió luego nadie se lo esperaba. Are you the one that called about the TV that happened right now? TV? No, TV. And are people arguing? Yes. You called about that? Yes. So, I didn't Just to me to understand, you call us because you said to dispatch you saw two people arguing. Okay, let's get to that first and then we go to the second part. Yeah, so that was happening over. El hombre mantenía una conversación confusa, pero en un momento dado sacó un cuchillo del bolsillo y, sin previo aviso, se abalanzó contra uno de los policías. La acción ocurre en cuestión de segundos. El delincuente ataca primero a un oficial y de inmediato se gira hacia el otro agente, asestándole un golpe en el rostro con el cuchillo. El agente afectado cae al suelo y, en ese momento, recibe otra agresión en la espalda. Ante los hechos, el otro policía efectúa 3 detonaciones contra el hombre mientras el ataque aún se estaba desarrollando. Shots fired. Don't move! Don't move! Stop! Don't move! Get your hands down! Lay on your stomach! I've got call-outs. El hombre ya contaba con varios antecedentes y había participado en distintos enfrentamientos previos. Había sido investigado, detenido en otras ocasiones y relacionado con personas heridas en episodios anteriores. Según los registros, tenía historial de conductas violentas y vínculos con conflictos recurrentes. A pesar de las detonaciones recibidas durante el incidente, logró sobrevivir. Tras la intervención y las atenciones médicas correspondientes, permaneció con vida. Con el paso del tiempo y ya en proceso de recuperación, comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. Según trascendió, manifestó haber atravesado una etapa de decisiones equivocadas, conflictos constantes y un entorno marcado por la indiferencia y la presión. Ahora, recuperándose, enfrenta las consecuencias de sus actos y el peso de lo sucedido. Observen estas tensas imágenes. De acuerdo con lo registrado en San Juan del Lurigancho, Perú, sujetos vinculados a la banda conocida como los Raqueteros de Botupe realizaron 3 detonaciones contra unidades de transporte público en un acto de amedrentamiento. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para que posteriormente pudieran ser identificados y detenidos por personal de la Policía Nacional. Tal como se aprecia en la secuencia, los implicados eran perseguidos por los agentes. En plena huida, uno de ellos se arrojó del vehículo, mientras el conductor perdió el control y terminó impactando contra una mototaxi. A pesar del choque, el chofer descendió e intentó escapar a pie, pero finalmente fue capturado por la policía. A ver, paradero 4 Botupe, se han encontrado 2 personas en ejecución ya. Una moto con arma de fuego, Son 2 personas con arma de fuego, que no se acerquen ahí. Así tuvo que retirarse este sujeto luego de intentar ingresar a una vivienda por los techos. Al acceder, no advirtió que el inmueble estaba resguardado por varios perros, entre ellos pitbulls.
Al notar la presencia de un extraño, los animales reaccionaron de inmediato y se dirigieron hacia él. Sin muchas alternativas, optó por lanzarse desde la parte alta de la vivienda para intentar ponerse a salvo. El descenso fue brusco y quedó desorientado al tocar el suelo. Permaneció unos segundos intentando reaccionar hasta que, con dificultad, logró incorporarse y alejarse del lugar antes de que la situación fuera a más. Una retirada improvisada que terminó convirtiéndose en una experiencia que, sin duda, no olvidará. Así intentaron ingresar estos delincuentes a esta peluquería, generando el caos. Pero quienes terminaron retirándose de forma desordenada fueron ellos. 4 individuos entraron armados al local, convencidos de que sería un robo sencillo, al creer que en el interior solo había mujeres y que no encontrarían oposición. Ese fue su gran error. No contaban con la presencia del esposo de una de ellas, un policía que se encontraba de civil, pero con su arma de reglamento. Apenas cruzaron la entrada, el agente reaccionó y efectuó varias detonaciones. Observen la reacción de las personas dentro del local y la rápida acción del policía. Los sujetos emprendieron la huida sin coordinación. Uno de ellos fue alcanzado, cayó al suelo e intentó alejarse, pero no logró avanzar demasiado. Quedó junto al portón sin poder continuar, donde el agente lo retuvo hasta la llegada de las autoridades. De inmediato se iniciaron las diligencias para ubicar al resto del grupo. Lo que pensaron que sería un golpe fácil terminó resolviéndose exactamente al contrario. Tras robarle todo el dinero de la caja registradora, los delincuentes no se detienen. Mantienen al dueño del bar sentado a la fuerza, bajo amenaza constante. La tensión se apodera del lugar. Acto seguido, le exigen desbloquear su teléfono celular y comienzan a realizar transferencias electrónicas, vaciando sus cuentas mientras lo vigilan de cerca. No conformes con el dinero de la caja ni con el monto que ya habían obtenido de sus cuentas, los delincuentes continuaron presionando al propietario para conseguir algo más dentro del bar. La tensión no disminuía. En ese momento, un cliente intentó ingresar al local sin saber lo que estaba ocurriendo. Apenas cruzó la puerta, fue interceptado y despojado de sus pertenencias. La situación se volvió aún más delicada. La víctima se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta, pero los asaltantes lo obligaron a desplazarse hacia la parte trasera del comercio. El cliente también fue forzado a avanzar y recibió un empujón para que se apresurara hacia el interior. Segundos después, los implicados decidieron huir. Uno logró escapar inicialmente, pero el otro se encontró de frente con una patrulla que ya había advertido movimientos sospechosos en el exterior. El sujeto intentó escapar y apuntó su arma contra el policía. El agente efectuó varias detonaciones y logró alcanzarlo. El individuo cayó al suelo y no soportó la intervención. El segundo implicado fue perseguido y finalmente detenido. Ambos registraban múltiples antecedentes y requerimientos vigentes por parte de la policía. Tensa situación se vivió en un supermercado de Michoacán, México, cuando 2 mujeres ingresaron al establecimiento portando cuchillos con la intención de intimidar al personal y a los clientes para sustraer mercadería y objetos de valor, entre ellos cervezas. Ante la oposición del personal del local, las sospechosas no lograron concretar el robo con rapidez, lo que permitió ganar tiempo hasta la llegada de las autoridades. Al arribar al lugar, los agentes, fuertemente armados, intentaron controlar la situación. Sin embargo, ante la negativa de las mujeres a colaborar y deponer su actitud, se produjeron detonaciones que terminaron alcanzando a ambas sospechosas. Las 2 delincuentes fueron trasladadas de inmediato a un hospital para recibir atención médica y posteriormente quedaron a disposición de las autoridades policiales. Todo transcurre en plena vía pública en la localidad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. 2 oficiales de ROCAM realizan una detención rutinaria a 2 individuos que circulaban en una motocicleta con actitud sospechosa. En ese momento, uno de los individuos desciende de la motocicleta y sin mediar palabra efectúa varias detonaciones contra los oficiales.
Uno de los agentes resulta alcanzado, pero de inmediato desenfunda su arma de reglamento y responde al fuego, logrando alcanzar al agresor que cae al suelo y no logra recuperarse. Mientras tanto, su compañero es rápidamente controlado por el otro agente y la situación queda bajo control. Una acción rápida que deja en evidencia que los policías nunca saben a qué se van a enfrentar en cada procedimiento. Observen estas impactantes imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un restaurante. Los clientes conversan tranquilamente y todo transcurre con normalidad hasta que varios individuos entran al local con actitud agresiva, apuntando sus armas hacia las personas presentes. Sentado en una esquina se encontraba un hombre de camisa oscura observando su teléfono. Este hombre resulta ser clave en toda la situación, ya que se trata de un policía de civil. En determinado momento, uno de los delincuentes comete el error de entrar en una habitación trasera del establecimiento, donde queda en una posición desventajosa. Desde allí, el policía logra ubicarse en un punto favorable. Desenfunda su arma reglamentaria y efectúa varias detonaciones. El delincuente cae en el lugar sin posibilidad de reaccionar, mientras que sus cómplices, demostrando la lealtad que les caracteriza, salen huyendo sin mirar atrás. El policía sale e intenta ir tras ellos, pero los delincuentes logran escapar. Las autoridades son informadas de lo ocurrido y, al llegar al lugar, atienden al delincuente que quedó en el sitio. Sin embargo, durante el traslado en ambulancia hacia el hospital, no logra superar la situación. Sus excompañeros son localizados más tarde y deben responder ante las autoridades por los hechos ocurridos. Curiosa situación la que captan estas cámaras de seguridad. Un delincuente que venía escapando de la policía intenta esconderse detrás de un vehículo, intentando disimular como si fuera una persona más, simplemente sentada junto al automóvil. En un primer momento parece que el plan le funciona. Una motocicleta policial pasa a gran velocidad por el lugar y no logra reconocerlo. Confiado en que su escondite era el indicado, el individuo decide ir más allá y se introduce debajo del vehículo, intentando ocultarse aún más. Pero lo que no esperaba era la llegada del propietario de ese automóvil blanco. El vehículo se detiene y de él desciende un hombre con pantalones cortos que, a simple vista, parece un ciudadano común. Sin embargo, se trata de un policía de civil que, con gran atención, detecta rápidamente al individuo escondido debajo del automóvil y decide actuar de inmediato. El agente se baja del vehículo y procede a realizar la detención. El delincuente, al verse descubierto y sin posibilidades de escapar, no opone resistencia. Poco después llegan más compañeros del policía, quienes reconocen la intervención realizada. Una detención rápida que demuestra cómo la atención y la reacción de este agente, incluso estando de civil, permitieron poner fin a la fuga. Dos individuos en una motocicleta observan a una familia que está llegando a su casa dentro del automóvil. La dupla anuncia el asalto de forma agresiva, elevando el nivel de amenaza sin importar que incluso había una joven dentro del vehículo. El padre de la familia actúa con una rapidez inesperada. Aprovecha un momento de distracción o una breve duda de los agresores. Entra rápidamente en la casa y regresa de inmediato con un arma legal para su protección y de su familia. El enfrentamiento se vuelve inevitable. El padre actúa contra los agresores para defender a su familia. Sorprendidos y completamente desconcertados por una reacción que no esperaban, los dos delincuentes desisten del asalto, abandonan la motocicleta, realizan un disparo mientras huyen y escapan corriendo por la calle, desapareciendo rápidamente en el barrio. El vehículo y, lo más importante, la familia, permanecen a salvo gracias a la reacción del padre. Este es el instinto de defensa llevado al límite. La reacción del padre demuestra que, cuando la familia está en riesgo, la valentía y la preparación pueden convertirse en el recurso más eficaz frente a un peligro inminente.
Hechos impactantes registraron estas cámaras de seguridad en el momento en que un delincuente toma la decisión de intentar asaltar a un hombre que acababa de estacionar su vehículo y se disponía a descender de él. El delincuente dirige su motocicleta hacia el vehículo y anuncia el asalto, mostrando un arma y apuntando directamente al hombre. Todo ocurre en cuestión de segundos. La víctima, que resulta ser un policía en sus horas de descanso, ya había observado al delincuente acercarse a través del retrovisor y actúa de inmediato. Saca su arma reglamentaria y efectúa varias detonaciones sin darle tiempo al agresor a reaccionar. El individuo tropieza varias veces y termina cayendo en medio de la carretera. El oficial se acerca para comprobar la situación, asegurar el arma del agresor y comunicar lo ocurrido, solicitando la asistencia de las autoridades y de los servicios de emergencia. El delincuente fue trasladado al hospital, pero finalmente no logró superar la intervención del policía. Como parte del procedimiento, el agente fue investigado por los hechos ocurridos. Sin embargo, tras analizar el caso, las autoridades determinaron que actuó en legítima defensa, por lo que finalmente fue absuelto de cualquier responsabilidad. Un episodio que demuestra cómo, en cuestión de segundos, una situación de peligro puede cambiar por completo, y cómo la rápida reacción de la gente terminó marcando el desenlace de este intento de asalto. Observen la sorpresa que se lleva este delincuente al intentar robar al propietario de esta camioneta que se encontraba estacionado tranquilamente en la calle. El delincuente se acerca, golpea la ventanilla e intimida al conductor, exigiendo que descienda del vehículo. En un momento, el delincuente abre la puerta y se produce el instante crítico. Frente a él se encuentra con el arma del conductor, que reacciona de inmediato. El delincuente, completamente desorientado por la reacción inesperada, intenta huir y sale corriendo del lugar. La víctima permanece en el vehículo y, poco después, procede a informar lo ocurrido a las autoridades. El delincuente fue localizado poco después cuando acudió a un centro médico en busca de ayuda. Observen bien estas imágenes. Dos delincuentes caminan por la calle y se encuentran con este vehículo blanco estacionado. No lo dudan ni un segundo. Creyendo que se trataba de un blanco fácil, abren la puerta del conductor y obligan a la víctima a descender del vehículo. Inmediatamente, uno de ellos se sube al automóvil mientras el otro continúa forcejeando con la víctima. Pero lo que estos dos delincuentes no esperaban era que el hombre estuviera armado, y no por casualidad. Se trataba de un policía de civil que se encontraba estacionado en ese lugar en ese momento. Sorprendidos por la situación, los delincuentes intentan huir. Sin embargo, el oficial reacciona rápidamente y efectúa varias detonaciones, logrando detener a uno de los delincuentes que cae en el lugar. El otro acelera el vehículo y huye rápidamente del sitio, aunque con poca suerte, ya que poco tiempo después las autoridades logran localizar el automóvil y detenerlo. Su cómplice, que había quedado en el lugar, no logra superar la situación. El policía fue eximido de toda responsabilidad tras la investigación, apoyada por las imágenes captadas por estas cámaras de seguridad.